Bienvenidos a mi podcast Crianza en Marcha, un podcast dedicado a difundir información para padres. Bienvenidos al episodio 1 de mi podcast Crianza en Marcha. Hoy tenemos una invitada muy especial, Ana Laura Treviño Santos, que nos hablará sobre el tema de adolescencia. Ella es maestra en terapia de arte, fundadora y directora del Instituto Mexicano de Psicoterapia de Arte, con maestría en psicoterapia de niños y adolescentes, maestría en terapia familiar, con 30 años de experiencia y mamá de 3, de las edades 18, 20 y 22. Bienvenida, Ana Laura. Hola, Nicole, muchísimas gracias. Qué emoción estar aquí, muy honrada por esta invitación y por compartir este espacio contigo el día de hoy. Muchas gracias. Entonces, empezaremos a hablar sobre la adolescencia. Y creo que es importante mencionar que este periodo a veces lo llaman como crecer duele, de adolescencia. De adolecer. De adolecer. Entonces, pues me gustaría que nos platicaras un poquito en cuanto a tu experiencia, como dijimos, hasta de mamá. Hasta de mamá, exacto. Y de todo. ¿Por qué es un periodo donde crecer duele? Pues mira, desde el punto de vista de la teoría, ¿no? La teoría lo que dice es justamente es un proceso de cambio drástico, ¿no? Los seres humanos atravesamos por diferentes periodos de cambios importantes en nuestra vida. Desde el momento en que nacemos es un cambio importante, hasta cuando empezamos a caminar es otro cambio importante. Y pues la adolescencia es un cambio significativo porque dejamos de ser niños para empezar a convertirnos en personas, ¿no? Adultas. Y duele porque deja uno pues todo eso que disfruta, que la pasa bien y porque todavía no sabe uno en qué se va a convertir. Es un periodo como oscuro, como si fuera una neblina que no sabes bien en cómo vas a ser, ¿no? Cuando seas grande. Y eso siempre causa cierta angustia y cierta preocupación. Pero no nada más en los jóvenes que lo viven, también a los papás. Y esa es la parte de la experiencia personal que te quiero compartir. Que también duele ver, por un lado es increíble ver que nuestros hijos crecen, pero por otro lado duele ver que ya perdiste a tus hijos de la infancia. Que esos chiquitos con los que podrías hacer ciertas cosas como jugar, como sonreír, como hacer bobadas y reírte con ellos y que bailaras y se rieran contigo, de repente dicen, mamá, por favor, ya no bailes, mamá, ¿no? Como que ya les das pena, como que ya no le gusta tanto platicar contigo como antes, como que... Y eso también como papás duele mucho y es algo que tenemos que reconocer, que es un cambio familiar, porque eso es algo en lo que yo siempre he pensado, que tenemos la adolescencia pensada solamente en los chavos, ¿no? Que están pasando por ahí los chavos. Pero en realidad esto nos pasa a todos como familia. Como familia entras a la adolescencia, porque como familia tienes que tomar decisiones distintas, tienes que poner horarios diferentes, tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Y tienes que educar también diferente. Porque ya lo que sirvió durante los años de primaria o de kinder, pues ya no sirve de la misma manera en la época adolescente. Entonces yo creo que todo eso duele porque va a haber un cambio, porque va a haber un proceso y porque de alguna manera es parte de no saber a dónde vas a llegar, ¿no? Ok, entonces si como familia también lo entendemos, podemos ayudarlos a transitar. Claro, porque no es que yo siempre pongo el ejemplo de, no es que de repente bajó un marciano a mi familia, ¿no? Y el adolescente se volvió marciano, no, o sea, todos nos volvimos un poco marcianos porque no sabemos qué hacer, sobre todo cuando es el primero o la primera, que es como, ¿cómo le vamos a hacer? Porque te estás acostumbrando justo a una nueva etapa. Pero poco a poco te vas acostumbrando. Y aunque ya te acostumbraste al primero, cada uno de los hijos pues es distinto. Y los retos que vienen también son diferentes. Y eso es importante porque justo la adolescencia, una de las cosas que tiene es que nos ayuda a ir generando nuestra propia individualidad. Y eso como familia también lo tenemos que entender, no porque Paquito haya sido de una manera, Juanita tiene que ser de la misma manera que Paquito, ¿no? Y eso son expectativas que a veces tenemos mucho los papás. Que, ay, no, yo ya sé que es la adolescencia y luego llega el segundo y es completamente diferente y dices, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces también bailar muchos como bailes al mismo tiempo cuesta un poco de trabajo.
Me gustó esa similitud con los marcianos, que toda la familia seríamos como algo desconocido. Algo desconocido, algo que como si llegara de fuera, algo que sabemos que va a pasar, porque además la adolescencia es una etapa esperada, que cuando uno tiene un bebé sabe que algún día va a ser adolescente, ¿no? Y esperas que llegue a ser adolescente. Entonces, en ese sentido es importante como decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros llegar a ese lugar? Pues no nada más informados y más preparados. Yo creo que como todo, los cimientos de un edificio son importantes, igual que los cimientos de una familia. Y ahí es en donde se puede construir, ¿no? Se puede construir para la comunicación desde que son chiquititos, se puede construir para la confianza, para el vínculo, para muchas cosas, porque a mí me ha pasado en mi experiencia en la clínica, que de repente llegan los papás y quieren que les platiquen todos los niños, ¿no? Los adolescentes, cuando en su casa nunca ha habido comunicación clara. Claro, entonces desde chiquitos tener comunicación abierta y también es para prepararse para la adolescencia. Claro, que sepan que la casa es un lugar seguro, eso es lo que queremos todos los papás, que nuestros hijos sepan que nuestra casa es un lugar seguro, que nosotros somos un lugar seguro, que pueden venir a platicar de cualquier tema. Pero si de chiquitos cerramos esas puertas, pues de adolescentes no van a venir. Totalmente. Y ahorita viendo, por ejemplo, un tema que ha sido muy controversial es ¿a qué edad empieza la adolescencia? Sí, es un tema. Justo hoy en la mañana estaba en el consultorio con una chiquita que tiene 6 años y me decía su mamá, no, es que ella está teniendo actitudes de adolescente. Y yo digo, no, tampoco. A todo el mundo le queremos ver, ¿no? Desde chiquititos. Y bueno, se las ponemos porque pueden empezar a decir no, pueden empezar a poner límites, pueden empezar a no querer hacer las cosas que nosotros queremos que hagan. Pero esa es parte del proceso del desarrollo, realmente no es la adolescencia. Una de las cosas que yo les digo a los papás es que nos imaginemos que durante mucho tiempo estuvieron dormidas todas las hormonas, ¿no? Imagínate así. Y así se los pinto, ¿no? En un dibujito que les hago. Y les digo, mira, imagínate todas las hormonas en el cuerpo de tu hijo dormidos. Y de repente suena una campana. Y esa es la alarma de es hora de despertar, ¿no? Y entonces suena la campana y se despiertan todos. Y entonces todas las hormonas empiezan como los coches chocones, ¿no? Empiezan de un lado a otro por todo el cuerpo. Entonces de repente empiezas a hacer cosas que no sabes ni por qué las estás haciendo. Tu cuerpo empieza a crecer y de repente tiras todo lo que se encuentra a tu alrededor. Tu voz empieza a cambiar, tu cuerpo se empieza a transformar y pues es como esta sensación de qué es lo que está pasando. La adolescencia empieza en esa etapa realmente, cuando se conjunta, porque no es nada más de actitudes, sí tiene que ver con cambios físicos importantes, ¿no? Y uno de los cambios, más bien los cambios empiezan a partir de las hormonas, de cuando las hormonas empiezan a liberarse, ¿no? Okay. Sí, porque he escuchado mucho también con el tema de alimentación, Ajá. que los papás están previniendo la alimentación Sí. para que llegue después la adolescencia o para detenerla. Sobre todo, bueno, pues sí hay toda una corriente importante, yo también lo he escuchado desde hace muchos años, alrededor de todos los químicos que se ponen a los alimentos y cómo eso, sobre todo en las niñas, puede adelantar las hormonas, ¿no? Más que nada, puede adelantar la adolescencia, sobre todo pues el que tengan su primera menstruación mucho antes, y eso es algo que clínicamente sí se ve, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sí podemos, ahora sí que si se puede comprar el huevo orgánico pues, y ayuda a eso, pues yo no sé si funciona o no funciona, pero pues si lo puedo hacer, lo voy a hacer, ¿no? Hay cosas, no, a lo mejor no voy a hacer todo no voy a dejar de comer todo, sí, pero puedo poner atención en poquitas cosas que sí que sabemos que pueden tener muchas hormonas que no van a ser buenas para el cuerpo de mis hijos, ¿no? Ok, entonces es fijarse, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Como papás, cuando llegue ese momento. Cuando llega, pues sí, o sea, un poco son los cambios físicos, también tiene que ver mucho la etapa escolar, ¿no? Pues sí podemos decir que generalmente pasar de sexto a primero de secundaria es un paso importante y es donde ya entran más en la etapa adolescente, pero también hay niños que se sienten como muy desconectados de sus compañeros porque no han tenido ese cambio hormonal, ¿no?
Tengo niñas en el consultorio que llegan y me dicen, es que a mis amigas ya les gustan los niños y quieren estar arregladas y quieren verse bonitas y yo quiero jugar muñecas. Y pues sí, hormonalmente cada una está en etapas distintas. Pero podríamos decir que 13, 14, ¿no? Esperando que no llegue antes. Yo creo que hay que disfrutar cada etapa muchísimo y tampoco hay que adelantarla. Que los papás disfruten mucho a sus hijos chicos para que luego disfruten mucho a sus hijos adolescentes. Porque luego se vuelven adultos y ya es otra etapa distinta, sí, ¿no? Sí, esa es ya otra etapa. Uh-huh. ¿Qué, por ejemplo, podemos hacer con ellos como papás como para mantener el vínculo, mantener la comunicación? ¿Qué pasa si por todos estos cambios luego hay enojo, luego te cierran la puerta y no quieren que entres, que platiques con ellos? ¿Qué podemos hacer como papás? Puede ser hasta, sí, herramientas, pero también o trabajarlo. ¿Qué podemos hacer como papás con este cambio tan repentino que hubo? Es que, mira, yo una de las cosas que veo mucho es que los papás nos tomamos todo personal. Y porque así fuimos educados la mayoría de nosotros, ¿no? En donde pues a mí me volteaban a ver y yo ya sabía que tenía que estar derechita y comiendo bien y haciendo las cosas bien, pero nada más con los ojos, ¿no? Y muchos de nosotros fuimos educados de esa manera y no se le dio. Yo siempre digo que vivimos en un mundo adultificado, en donde todo lo queremos que los niños se comporten como adultos, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando un niño hace algo, el papá lo toma como es que esa es una falta de respeto o eso es algo que me está queriendo tomar el pelo o me está tomando la medida. Y a lo mejor no, si nos quitamos como del centro y entendemos las conductas, porque de dónde viene todo esto, eso nos ayudaría mucho a realmente ver qué es lo que le está pasando a mi hijo y por qué está pasando esto. Entonces, por ejemplo, que te cierran la puerta. Te la cierran y entonces tú te ves como me dejaron afuera, ¿no? Y si me dejan afuera, pues me voy a sentir incómoda, no me gusta, yo quiero saber qué pasa dentro de ese cuarto y quiero tener el control de las cosas. Esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo es decir, bueno, a lo mejor necesita su espacio. Yo también a veces necesito mi espacio, yo también cierro mi puerta. Y yo también digo, ahorita es tiempo de mamá, ¿no? Entonces, como desde con qué mirada, con qué lentes lo queremos ver. Si lo queremos ver como tratando de entender por qué hay ratos en los que cerrar la puerta está bien y por qué hay ratos en los que a lo mejor ir a tocar en la puerta está bien. Pero si estás toca y toca en la puerta, pues no hay comunicación, solo hay una intrusión que lo que va a hacer es que tu hijo se aleje más, ¿no? Entonces, es un baile, siempre digo esto, es un baile bien difícil de bailar. La verdad, sí, porque estamos acostumbrados, como cuando son niños chiquitos, yo siempre digo que la etapa escolar es una etapa tan larga, la primaria, dura 6 años, es un mundo de tiempo, que cuando llegan a la adolescencia ya estamos tan acostumbrados a que conocemos perfecto a los amigos, a los papás de los amigos, las casas, los valores, ¿no? Las fiestas, ¿qué hacen? Entonces, que si lo invita a Juanito, pues ya sabes cómo son en la familia de Juanito y lo dejas así. Pero cuando llega la adolescencia, pues de repente entran otros niños a la escuela, no conoces tanto a los papás. Bueno, los que nos dedicamos a hacer, además de mamás y trabajas, pues igual y tampoco vas a todos los desayunos y cafés. Y entonces no tienes tanto contacto con las mamás. Y entonces entra esta parte donde te sientes un poco como que desconoces el mundo y se siente que no tienes control. Pero eso es algo nuestro, ¿no? Sí. Los niños necesitan su espacio, los adolescentes, para poder pensar, para poder reflexionar, para poder encontrar esa identidad. También tenemos ahorita un problema grande que son las redes sociales. Porque antes los adolescentes, bueno, yo me acuerdo te echabas a oír música y a mirar el techo, ¿no? La verdad, no, o sea, no había mucho de estar en pantallas. Hoy por hoy, pues escuchas la música, pero estás viendo 20 TikToks, que quién sabe qué tanta información está dando. Por eso, y esto lo hemos platicado tú y yo, Nicole, cómo la comunicación con los niños chiquitos es tan importante porque son las bases para la comunicación con los niños grandes. Sí, totalmente. Y que la información, porque como que sus pares se vuelven como su todo, ¿no? Entonces, que darles la información sería importante de una manera no intrusiva, no sé, como para que sí la reciban
o cómo se hace esto. ¿Cómo se comunica? Sí, cómo se comunica uno con los adolescentes. Mira, y ojalá tuviéramos recetas de cocina, ¿verdad? Porque si las tuviéramos, las venderíamos carísimas. ¿A poco no? Pero no las tenemos. No las tenemos porque cada ser humano es distinto, cada familia es diferente. Y lo que tenemos que hacer es conocer a nuestra familia y saber un poco qué es lo que a nosotros nos hace sentido y qué es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Algún día escuché a alguien que decía que los seres humanos hacemos planes de negocios para hacer negocios y hacemos todo un proyecto y así, pero cuando se trata de la familia, generalmente no hacemos planes de negocios familiares, ni planes, ni proyectos familiares, y vamos por la vida como al día a día, ¿no? Y eso a veces nos mete en problemas. Entonces, ahí es en donde hay que apostarle a cómo quieres comunicarte. La gente, yo siempre les digo, ¿cómo quieres comunicarte con tu hijo a los 16 años? Empieza hoy. Porque si no empiezas hoy, a los 16 años tu hijo no va a platicar. Tu hijo no va a confiar en ti si no le enseñas que puede confiar en ti desde chiquitito. Y la verdad, yo pues, como dijiste, sí he estudiado mucho. Y mis estudios no me corroboran esto. Lo que me ha corroborado esto son mis hijos. La verdad. La experiencia. La experiencia como mamá, porque uno puede leer 200 libros, estudiar lo que sea, pero hasta que lo vives, dices, no, esto sí es cierto, ¿no? Sí. Y la verdad con mis hijos, que como dijiste, ahorita están ya pues un poquito más de adultos jóvenes, terminando la adolescencia, el más chiquito, pero ellos mismos me lo han dicho, es que con ustedes sí podemos venir y decir las cosas. Mis amigos inventan cada choro en sus casas, que yo digo, qué bárbaro. Y son gente que yo conozco, que mis hijos crecieron con ellos, pero a mí mis hijos siempre me dicen la verdad. Y a veces no me gusta, por supuesto, ¿no? Bueno, no sé si siempre, ¿verdad? Porque tampoco me voy a echar tanta flor. Pero sí mucho, o sea, el 80% de las veces sí veo que lo que me dicen sucede. Y temas difíciles, temas que tienen que ver con la escuela y sus calificaciones, con sus relaciones sociales, pero también temas que tienen que ver con el alcohol, con las drogas, con la sexualidad, con temas que como papás decimos, qué bueno que vino y me preguntó a mí, qué bueno y que vino y me dijo, está pasando esto, ¿cómo lo resuelvo? Y claro que uno se pone verde, amarillo, rojo, azul, y muchas veces también les he dicho, pues no sé, pero vamos a averiguar. Pero qué bueno que viniste a mí. Lo más importante, y eso justo el otro día se lo estaba diciendo a una mamá, le digo, lo más importante cuando tu hijo te viene a preguntar algo que me preguntaba esta mamá, que su hija, que tiene 6 años, llegó a decirle que era sexo. Y me decía, ¿y ahora qué le digo? Y entonces yo le decía, lo primero que le tienes que decir es que qué bueno que vino contigo a preguntarte. Y ya después averiguamos qué es lo que realmente quería saber. Pero es lo primero, que tú siempre vas a estar ahí para contestarle. Que tú siempre, aunque te pongas verde, amarilla, roja o azul, le vas a contestar las preguntas que te tengan que hacer y que este es un lugar seguro para preguntar. Y que los vamos a poder contener. Además, y a veces uno se desparrama también. También. Bueno, aquí yo pensé en preguntarte esto. ¿Los papás se deben de reinventar como en cada etapa o cómo nos reinventamos? Qué linda pregunta. Me parece muy buena porque yo creo que todos los seres humanos nos reinventamos todo el tiempo, ¿no? Qué flojera hacer el mismo toda la vida. Hay cosas que digo, tampoco vamos a estar cambiando de pelo de verde, amarillo, azul y rojo todos los días, pero creo que cada etapa nos pide cosas distintas. Y no sé si sea completamente reinventarte, pero sí la flexibilidad y sí el modificar cosas, ¿no? Te voy a decir, a lo mejor yo pensaba que nunca iba a dejar a mis hijos irse de viaje con sus amigos a los 18 años. Y de repente pasó eso y dije, mira, sí se puede y no pasa nada. ¿Sí me explicó? Y se pueden ir solos y son responsables y resolvieron esto y está bien. Y a lo mejor algo que pasó con María, mi hija más grande, a sus 18 años, a lo mejor no está pasando a los 18 años de mi hijo el chiquito, porque él, también ese es otro tema que otro día platicamos más profundamente, pero pues a él le tocó vivir una pandemia. Sí. Entonces los 18 años de él hoy son muy diferentes a los 18 años de María antes, ¿no? Entonces los permisos que tiene hoy él
son muy diferentes a los permisos que María tenía, con todo y que era la primera, porque la vida era otra. Y bueno, y eso es un tema de un episodio de completo. Otro episodio. Pero la pandemia, los adolescentes, Sí. fue una edad que los marcó bastante. Muy complicado, la verdad que sí. Y ahí también, por ejemplo, ahí sí nos tuvimos que reinventar muchísimo los papás, en el sentido de, primero, pues de que pues, te tienes que guardar y no puedes ver a nadie. Y como a mis hijos que les tocó, pues hace 2 años, 18, 16 y 14. Entonces, sí es como, no puedes ver a nadie, tienes que estar adentro y tenemos que estar juntos. ¿Y cuántos meses estuvimos juntos? Y pues más aquí en México y en Latinoamérica, en otros países, ¿no? Pero hay estudios que dicen que en México y en Latinoamérica fueron como 180 días que los niños no fueron a la escuela, sin fines de semana y sin vacaciones. Son casi 2 años. Claro que no estuvieron tan encerrados, pero los primeros 6 meses que sí estuvimos súper encerrados, pues sí fue complicado. De repente estar todos en la misma casa, ¿no? Sí. Pero bueno, como dices, ese será Ese otro es tema. Otro Pero tema. es un gran ejemplo de la Sí. flexibilidad que tenemos que tener como papás, porque nunca sabes. ¿Qué pasa cuando tus expectativas no se cumplen, como que a lo mejor no sacan las calificaciones que tú esperabas? Cuando a lo mejor no es tan sociable como tú creías o como tú quieres. A lo mejor no es el que invitan a todas las fiestas o a todas las reuniones, ¿no? ¿Qué pasa cuando la está pasando mal y qué te pasa a ti? Ese es otro punto importantísimo. Cómo los sentimientos incómodos de nuestros hijos nos incomodan a nosotros. Y en la adolescencia eso es bien duro, porque entonces no pueden venir con nosotros porque nosotros no sabemos qué hacer con eso. Y ahí es en donde la comunicación también se rompe. Y ahí que sería recomendable como observarse, Sí. Mucho observarse. Observarse y también como reconocer que hay cosas que son incómodas, ¿no? O sea, hay sentimientos que es muy duro ver a tu hijo triste. Sí, es duro. Y verlo triste porque no lo invitaron a la fiesta. Y sí te dan ganas de salir y cachetear a los niños que no lo invitaron. Pero no vas a hacer eso y tampoco le vas a mostrar ese lado, ¿no? Violento y agresivo, que hoy por hoy sí lo veo en los papás de tú ve y le pegas. Y yo así como, ¿no? Por ahí, ¿dónde está la regulación? ¿Dónde está la autorregulación y dónde está la corregulación del adulto? Y hoy que es a un WhatsApp que la mamá le escribe a la otra mamá de invítalo y tal vez eso no quería. Claro, la hija o el hijo, claro. Y también, pues, ¿a cuántas cosas no nos van a invitar en la vida? A millones. O sea, ¿por qué tenemos que estar en todos lados, no? ¿Cómo le serviría a ese niño aprender que a veces no lo van a invitar y está bien que no lo inviten? Porque no quiere decir que no lo quieran. A lo mejor en ese momento la mamá dejó invitar a 5 y tuvo que elegir, ¿no? Y pues así es, porque así es la vida. A veces te van a dar un trabajo y a veces no te lo van a dar. Y si no sabes tú autorregularte en eso, no vas a pedir trabajo y te vas a quedar en tu casa esperando que venga alguien a decirte que eres el que puede entrar a ese trabajo soñado, que no va a llegar nunca. Entonces, mucho también como es aceptar, como que aceptación, también el hijo se sentiría muy aceptado en vez de agrandar este sentimiento de incomodidad. Claro. Y tal vez como recordar un poco cómo fuimos nosotros adolescentes o una vez que no nos invitaron, compartir esta experiencia. Claro, y si tú tienes una historia donde te sentiste excluida, ¿no? Donde te sentiste que no te invitaron, perdón, donde te sentiste que no eras la popular y quieres reparar eso con tu hijo, pues ese ya es tu problema, la verdad. Porque eso no lo vas a reparar con tu hijo. O sea, tu hijo tiene que adquirir sus propias herramientas. Tú ve a terapia y resuelve lo que tienes que resolver. Entonces, una herramienta importante va a ser la terapia. 100%. O la autorreflexión. O la autorreflexión. ¿No? Que la gente pueda decir, híjole, ¿qué me está pasando a mí con esto que le está pasando a mi hijo? Porque desafortunadamente lo que yo veo es que las respuestas son automáticas, sin pensarse. Y entonces luego, y el WhatsApp no nos ayuda en nada. ¿Qué tal estar en los grupos de WhatsApp de las escuelas? Es todo un tema. De repente dice uno, ¿y ahora de dónde salió esto? ¿No? Porque no hay nada de autorregulación. Es de bote pronto. A ver, no te invitaron, ahorita lo arreglo. Yo no me acuerdo que mi mamá se haya metido nunca en un problema de mi escuela, pero ni de chiste.
Y eso nos enseñó herramientas Claro. y cómo solucionar. Y que sí, pues ni modo, sí es cierto que hay veces que no te invitan y que no pasa nada porque tú puedes también hacer otras cosas. O puedes quedarte en tu casa y voltear a ver al techo y escuchar música y no te va a pasar nada. Es un punto importante en la adolescencia. ¿Y cómo podríamos marcar qué marca el paso de que ya recorrieron la adolescencia, de que ya lo lograron, ya pasaron a la vida adulta, o no es tan... Mira, es que hay algunos autores que tienen como 10 puntos, que yo siempre que doy clases les digo a mis alumnos, si ustedes pasan esto, cuando daba clases de la Ibero justo la clase de adolescencia, les dije, si ustedes me dicen que ya pasaron todo esto, ya son adultos, ¿no? Entonces, bueno, uno de ellos, no sé si me voy a acordar de todos, pero uno de ellos era la capacidad de mantenerte a ti, ¿no? El otro, de hacerte responsable de tus sentimientos y de tus conductas. La capacidad de serte fiel a ti mismo, o sea, en el sentido de poder decir, estos son mis valores, y entonces, si yo me encuentro un billete de 1,000 pesos, no lo voy a agarrar, sino que lo voy a ir a dejar a otro lado porque yo en eso creo, ¿no? O si mi amigo está saliendo con una chava, no voy a hacer nada para yo ligarme a la chava porque esos son mis valores. O sea, ser fiel a ti mismo es bien importante y es un valor como adultos que deberíamos de tener todos, ¿no? Por eso te digo que está complicado. Sí. La capacidad de mantener relaciones duraderas, relaciones no nada más románticas, sino de vínculos que sean significativos a lo largo de tu vida. De sostener un trabajo. Ahí van 5, no sé si me voy a acordar de los días, pero de esos 5 está difícil. Sí, y bueno, entonces puede ser que lleguemos a la adultez y todavía tengamos muchos rasgos adolescentes. Hay muchos adultos que no son capaces ni de estos 5. Y eso es algo que de alguna manera se fomenta pues un poco también en la casa, ¿no? O sea, como familia, ¿cómo haces tú para que tus hijos puedan salir de... A lo mejor no es una carrera, pero de encontrar un trabajo, de dedicarse a lo que les gusta y de poderse mantener a ellos mismos, de poder tener relaciones vinculares importantes y significativas, románticas o no románticas, de poder ser fiel a tus propios valores y a tus propios principios. O sea, con esos 3, el mundo sería mejor, sí. ¿No? Entonces, como la adolescencia es para preparar para adultos, ¿no? Y a veces estamos muy enfocados en esto, que si lo invitaron, que no lo invitaron. Tal vez estaríamos más enfocados en, pero está siendo fiel a sus creencias. Exacto. Y él está poniendo límites y está aprendiendo a decir no y está también aprendiendo a resolver internamente el sentimiento de no sentirse parte de... Que no está padre, no está padre, pero hay miles de momentos en la vida que no están padres. Como niños chiquititos y como señores ya muy grandes. La vida es complicada, no es la felicidad que también está tan mal entendida en este momento, ¿no? Sí queremos que nuestros hijos sean felices, pero yo siempre digo, no, la felicidad no es algo, son momentos, ¿no? Son momentos específicos. Y en ese sentido... Hay un autor que no puedo pronunciar su nombre porque él creo que es de Hungría, se llama Mijael, luego les paso el nombre, y habla de momentos óptimos. Okay. Y él lo que dice es, no nos fijemos en la felicidad porque es inalcanzable. ¿Cuántos momentos óptimos al día puedes tener? Y a lo mejor si juntas 5, eso te hacen sentir feliz ese día, ¿no? Momentos óptimos puede ser ver un atardecer, puede ser estar aquí contigo. Para mí es un momento óptimo el día de hoy. Sí, para mí también. Sí, ¿no? Como ver a tu bebé, ¿no? Ver cuando está dormido un bebé es una cosa divina y te da muchísimo, o verlo sonreír. Son pequeños, ver a tu pareja, pero momentitos, ¿no? Que dices, ay, qué rico que estoy en este lugar, me siento cómoda, me siento a gusto, me siento seguro. Ese es un momento óptimo. Si les enseñamos a nuestros hijos a buscar sus momentos óptimos, van a aprender mucho más que esta persecución de la felicidad que parece inalcanzable. Y que para cada quien
son diferentes, ¿no? Además, sí, claro, para mí pueden ser, ¿no? El otro día una mamá que di una plática en una escuela y les estaba platicando de esto, y me escribió una mamá y me dijo, Ana, estuve brincando en el brincolín con mis hijas y ese fue un momento óptimo. Le dije, gracias por compartirlo, porque sí, eso es lo que queremos, ¿no? Porque tenemos una idea de que si te sientas todas las comidas y que platicas y que las familias están juntas, y luego la vida no da para eso. De verdad, yo sí les digo mucho a los papás, a veces los momentos óptimos para mí han sido en el coche. El coche es el mejor lugar para las mejores pláticas porque nadie se puede ir a ningún lado. Sí, exacto. ¿No? Sí. Entonces, de verdad, pláticas súper importantes las hemos tenido en el coche. Y esto de los momentos óptimos y los conceptos, igual la adolescencia, como que todo el mundo te asusta de que ahí viene la adolescencia y chance y la podemos ver un poco diferente. O sea, ¿qué cosas sí duele, sí se sienten extraños, sí la familia también, sí son muchos cambios y sí debe ser de pasar de niño y a tener más responsabilidades, a buscar tu identidad. ¿Qué podría ser como, qué es en tu experiencia, lo mejor de la adolescencia? O sea, ¿qué cosas son? Lo mejor, bueno, la mía personal, yo me la pasé bomba. Sí. A mí me gustó muchísimo mi adolescencia, la verdad, sí. Porque justo es el momento en el que eres grande, puedes hacer muchas más cosas, pero todavía no tienes tantas responsabilidades. Okay. Y creo que eso es rico, ¿no? De repente no tener tanta responsabilidad como adulto, ya no te queda de otra y lo tienes que hacer. Pero en la adolescencia, pues puedes hacer muchas cosas, divertirte, hacerte responsable de lo que te toca, pero pasarla muy bien, ¿no? Yo creo que tienes razón. Tendríamos que empezar a ver la adolescencia como un momento o buscar los momentos óptimos de la adolescencia. A mí se me cae la baba de ver a mis hijos crecer, de verlos convertirse en personas adultas, de ver cómo resuelven sus retos, de ver cómo enfrentan, ¿no?, las dificultades de la vida, de que a veces la vida es difícil y que, ¿no?, cuesta trabajo, pues sí, o resolver o llegar a tus metas, ¿no?, lograr lo que tú quieres. Y que también los chavos vean que, bueno, como tú los acompañas en ese proceso de decir, sí puedes llegar a donde tú quieres estar, pero lleva tiempo. Porque la inmediatez en la que estamos viviendo es impresionante. Entonces, de un minuto a otro, un TikToker se hace famoso. Y entonces todos quieren ser TikToker, ¿no? Sí. Y eso hace que crean que en un minuto van a hacerse famosos. Pues yo creo que tenemos que, siempre digo, y a lo mejor con esto si quieres, podemos empezar a terminar, pero esta parte de se cose como las abuelas cocían en ollas de barro, a fuego lento, ¿no? Con palas de madera, como que regresar a eso, ¿no? Un bebé no lo puedes sacar a los 3 meses de que está en la panza. Te tienes que esperar a los 9, un pastel igual, tiene un proceso. Entonces es como hacer las cosas más lentas. Estamos pero tan acostumbrados a la rapidez y a la inmediatez que tenemos que empezar a alentarnos un poquito. Y esta idea de alentarnos también podría ayudar como en el tema de redes sociales, como compartir actividades. Que sean más familiares, que te ayuden en la comunicación, que te ayuden en los vínculos, que te ayuden a generar estrategias para sentirte cerca, que a lo mejor no tiene que ser todo un día, ¿no? Porque tampoco tenemos el tiempo, pero 10, 15 minutos sí me parece importante. Ok, entonces nos llevamos bastantes temas de la adolescencia y daría para mucho más. Y te agradezco muchísimo, Ana Laura, por venir a esta entrevista, por platicarnos tu experiencia académica, personal. La verdad fue muy enriquecedor. Ay, no, yo te agradezco muchísimo, Nicole, esta invitación. Estoy feliz y estoy segura que va a ser un éxito tu podcast. Gracias, por lanzarte. Gracias, Ana Laura.